Vale, ya estamos en vivo. Buenas tardes a todas y todos los presentes. Estamos aquí en medio de momentos convulsos que está pasando el país, como escuchamos de fondo. Estamos en medio de estas manifestaciones y además recordamos que un 5 de abril en el 92, el expresidente Alberto Fujimori dio el autogolpe de Estado. Entonces, son momentos terribles para todas y todos los peruanos. Por eso mismo estamos aquí, porque no podemos parar. Estamos aquí justamente, no porque estamos al margen de la situación, sino todo lo contrario. Porque hoy hablaremos de un libro que nos invita justamente a decidir. Ese es el concepto central del libro y esa palabra hoy más que nunca tiene un gran significado. Hace menos de 60 años que como mujeres podemos votar, podemos decidir justamente porque hemos estado al margen de la decisión por muchísimo tiempo. Entonces, hoy vamos a hablar de Decidir es tu derecho, un libro escrito por Diana Harr. Y justamente voy a presentar primero a Dana, que es la autora, y luego a Vero, que me acompaña hoy como comentador. Dana Harr nació en Argentina y desde el año 2002 radica en Chile. Es licenciada en Educación, profesora de Historia y Ciencias Sociales con mención en Patrimonio Cultural y se ha especializado en psicoterapias para mujeres y disidentes. Ha realizado cursos y seminarios sobre feminismo, el origen del patriarcado y mujeres históricas. Es impulsora y parte activa de la Marea Verde por la legalización del aborto. Entre sus publicaciones se encuentran Históricas, Virginia Woolf, Simone de Beauvoir y Melanie Klein en el Líban 2020, Sexualidad Feminista 2020 y Despatriarcado 2021. También nos acompaña Vero Ferrari. Vero es lingüista por la Universidad Nacional San Marcos, editora del portal Mano Alzada, activista lesbiana, exdirectora del Movimiento Homosexual de Lima, diplomada en literatura infantil y juvenil y en culturas y narrativas para la infancia y la juventud por Flaxo. Es programadora del insólito Festival de Cine Fantástico y coordinadora de la Biblioteca Feminista Miguelina Costa, ubicada en el centro de Lima. Muchas gracias a ambas por acompañarnos hoy. ¿Cómo están? Muy bien, Carla, Vero, muchas gracias a ustedes por estar aquí. Bueno, ahora justo se callaron las bubucelas por un segundo para dejarnos hablar, pero está muy complicada la situación, así que interesante poder hablar sobre eso y tener un espacio de reflexión también las mujeres que también hacemos política, ¿no? Las disidencias. Así que muy interesante, me parece, y muchas gracias, muy agradecida. Yo Buenísimo. también, chicas, ¿qué tal? Hola, gracias por la invitación. Gracias, Carla, a la editorial Gafas Moradas también por todo este increíble trabajo que están haciendo de divulgación de escritoras feministas, de temas feministas, de masculinidades, de la historia de la literatura LGTB. Y gracias, Dana, también por todo el esfuerzo que haces, por toda la lucha ahí de memoria, recuperación histórica de la lucha de las mujeres. Y muy feliz de estar en este espacio, en estos momentos, en medio de la convulsión política peruana que nunca falta, ¿no? Sí, que nunca falta. ¿Qué nos puedes contar de la situación política en Chile, Dana? ¿Cómo están las cosas por allá? Bueno, acá hay un factor que remece la situación política que le están llamando algo así como estanca inflación. O sea, una mezcla entre lo que pasa también a nivel global, el estancamiento de la economía y a su vez una enorme inflación. Crecen los precios y se nota mucho en el bolsillo. La gente está sufriendo, o sea, aquí, por ejemplo, yo ayer puse un post en Facebook con respecto al gas, porque aquí en toda esta zona en general, como no hay tuberías de gas por abajo, lo que se usa es el camión, que pasa el camioncito diciendo gas, gas, tocando la bocinita, repartiendo el gas. Y claro, ya es un terror, uno le tiene más miedo al camión del gas que a cualquier otra pesadilla porque te da el recuerdo de que hay que pagar una suma desorbitante, es decir, es una suma desorbitante que hay que pagar por el gas, por el agua tampoco se puede beber, es decir, el agua que cae en las cañerías, en grandes partes de la población de las ciudades, muchas ciudades no se puede beber directamente, hay que ponerle un filtro porque viene lleno de, no sé cómo se llama, es un sarro que hace mal a la salud.
incluso creo que hasta hay un porcentaje como de parásitos intestinales, estaban contándolo otra vez en el agua. Entonces hay que comprar el agua también envasada, que vienen unos bidones gigantes y de nuevo el camioncito. Entonces otro camioncito al que tenerle miedo por la calle, uno va por la calle así como escondiéndose los camioncitos que me iban saludando. Entonces la gente, yo creo que eso está desesperada, la gente cada vez empieza a sentir con mayor tensión este problema. Ni que hablar del transporte, el transporte de larga data, hace mucho tiempo que el transporte es una problemática terrible en Chile por los valores que hay que pagar, por las distancias, por el amontonamiento de gente adentro. Entonces hay pequeños problemas que pareciera que fueran detalles, que por ejemplo en la vida de las mujeres se sienten como pequeños detalles, como el precio del aceite o el precio del confort, que al fin y al cabo se terminan transformando en enormes convulsiones sociales, es decir, en problemáticas que estallan y que no dan tregua a salidas reformistas o que traten de conciliar, porque la cosa se complica. Hay historia con respecto a eso, por ejemplo, en Chile hubo la famosa revuelta de la chaucha, que después se reprodujo de muchas otras maneras con el movimiento estudiantil o con los 30 pesos de hace poco, que subieron la micro, el transporte 30 pesos, que parece súper poco, y sin embargo ocasionó una gran revuelta social. ¿Por qué? Porque aumenta el valor y lamentablemente el bolsillo es el primero que lo siente. No así los sueldos, porque los salarios no suben, y no así la situación de las mujeres. Es decir, hay mujeres, como sabemos, involucradas en distintos sectores de las clases sociales, algunas lo padecen más, otras lo padecen menos, pero de conjunto las perspectivas son pocas. Es decir, yo hoy me estaba preguntando para mí misma, ¿cuáles son las vías de emergencia que tenemos las mujeres y las disidencias en el siglo XXI? ¿Por dónde podemos emerger, tanto individual como colectivamente? ¿Cuál es la vía? Porque es difícil identificarla cuando todo el régimen es patriarcal alrededor y se te imponen pocas alternativas. Entonces una puede ser, yo por ejemplo personalmente puedo ser la secretaria de el abogado no sé cuánto, la maestra del colegio no sé qué, la garzona del restaurante papá, la que se queda cuidando a mi hija en la casa. Es decir, hay 4 o 5 roles que poder cumplir y casi nada más. Obviamente si se me ocurre mañana ser ingeniera espacial, no voy a tener ninguna vía para ser ingeniera espacial, y menos a los 35 años de edad. Entonces ahí hay una vuelta que dar que es complicada, que es cuál es la vía de emergencia para las mujeres y las disidencias. No solo económica, sino también política, sino también de visual, sino también de qué vamos a hacer, de que nosotros tenemos una enorme capacidad de crear, de querer hacer cosas, que no se satisface fácilmente. Entonces en Chile eso es lo que está pasando, yo creo. Duele ahí y no se resuelve por la vía política. Hoy yo estaba viendo Boric, por ejemplo, está diciendo que el retiro, el 10%, no sabe si darlo porque la economía se va a tener problemas, no sé qué. Entonces, de nuevo, es no comprender, es no ponerse en el zapato de aquel que está viviendo una situación, claramente. O sea, hay que ser ciego para no darse cuenta, ciego no físicamente, sino ciego emocional, políticamente, no querer ver que está sucediendo una gran crisis a nivel, digamos, de la clase trabajadora y el pueblo en general, el pueblo pobre en general. Esa es la situación que yo veo en Chile hoy en día. Genial. Muchas gracias, Dana, por contarnos todo esto. Y sí, muchas veces tenemos este tipo de problemas políticos y no notamos que afectan diferente a las mujeres y las disidencias. ¿Qué podrías decirnos sobre eso en la situación que tenemos aquí en Perú, Vero? Bueno, aquí en Perú estamos en una constante crisis política, asustada sobre todo por la derecha peruana, que cada vez está más de ultraderecha. Ya como que se han sacado la máscara, ¿no? de los demócratas y ya no les importa nada, ¿no? Están constantemente intentando vacar al presidente y este es un problema que no deja
paso a la gobernabilidad, ¿no? No hay forma de gobernar bien con un Congreso que está intentando sacarte del poder todos los días para entrar sin haber participado, para entrar ellos sin haber participado democráticamente en elecciones, ¿no? Y eso es lo que estamos viendo actualmente, aparte de las malas decisiones del presidente Castillo, que o sea, saca a un primer ministro misógino para poner a otro homofóbico y así estamos uno tras otro, cada ministro peor que el otro, ¿no? Y evidentemente en una circunstancia así, lo que menos importa, lo que menos se valora, lo que menos se cuida son las vidas de las mujeres y de las diversidades. Es lo que más se negocia incluso cuando se tiene que colocar un gabinete nuevo, ¿no? Entonces, lo que menos importamos son los ministerios de la mujer, por ejemplo, ¿no? Donde colocan a cualquiera que no tenga ninguna posición de poder y que evidentemente no interviene en nada de la política real que se hace entre hombres, ¿no? Sobre todo, por eso estamos viendo estos desastres de alguna forma, ¿no? Estas malas decisiones, estas continuas inoperancias, ¿no? Porque de alguna forma seguimos arrastrando gobiernos patriarcales, necios, como decía Ana, ciegos emocional y políticamente ante la realidad, ¿no? Y esto perjudica, pues perjudica a una gran mayoría que está ahí latente, ¿no? Que está ahí latente para salir a protestar, qué es lo que pasaba en las regiones, ¿no? Porque en las regiones se está protestando porque ha subido la gasolina, evidentemente también hay una crisis internacional que se suma a las crisis nacionales, pero no hay una respuesta contundente, dialógica, empática a estas realidades, ¿no? Y se suma la protesta de los agricultores, ¿no? Y evidentemente hay un desabastecimiento, a esto se suman las empresas monopólicas de la alimentación, que son las que reciben los alimentos de los agricultores, los procesan y los venden más caros, y se vuelven millonarios, evidentemente, entonces suben los precios, y parece que esto culpa al final del gobierno cuando hay todo también un andamiaje de los poderosos económicamente para colocar a quien les sirva a sus intereses en el poder. Y esto es lo que estamos teniendo en estos momentos aquí en el Perú, y por eso escuchamos toda esa bulla atrás de gente pues que ha salido a marchar en contra de Castillo y se supone que por su libertad, ¿no? Una libertad que hasta nadie les ha quitado, ¿no? Pero que están luchando por esta supuesta, en contra de un supuesto gobierno comunista que no ha hecho nada pues por lo común, ¿no? Por el bien común. Lamentablemente estamos en una situación muy, muy compleja que no se sabe cómo se va a resolver, ¿no? Ya incluso la mitad de personas que defendían a Castillo ahora ya no lo defienden, ¿no? Entonces su situación es cada vez más débil, y eso es un problema porque a la debilidad de la izquierda se aprovecha pues la derecha, ¿no? Y toman todo, y por lo menos con la derecha, con la izquierda, aunque sea, se puede dialogar, se puede discutir. Con la derecha te meten bala, ¿no? Te meten bala, te matan, represión, y no hay nada más que hacer, ¿no? Y corrupción, y ahí se acabó todo. Claro. Lamentablemente, sí. Y dentro de todos estos problemas sociales políticos, las mujeres, las disidencias nunca son una prioridad. Entonces, en el marco de todo esto y en las maneras en las que vemos que no somos puestas nunca como prioridad, nuestras decisiones nunca son, digamos, animadas, o incluso somos bastante limitadas, tenemos este libro que justamente dice, decidir es tu derecho. Justamente son historias interactivas feministas, es un libro que permite varios caminos de lectura, ¿verdad? ¿Qué buscabas con este libro, Dana? Cuéntanos. Bueno, yo creo, como dice Vero, que me parece muy interesante el análisis que hace, en general nos ponen dos caminos, ¿no? Es como que en el mundo de los hombres está muy marcado eso, el hombre siempre tiende a pensar en sí o no. Eso pasa mucho, ¿no? El hombre, digo, como construcción social. Me parece que no siempre hay dos caminos. Y es bueno empezar a darse cuenta que no todo es o la derecha, y entonces tenemos que elegir entre la derecha, esta nazi, que es cada vez más nazi,
y que nos atormenta con los militares en las calles, con la represión, con las torturas, que saca ojos, ¿sí? Una derecha dura, peligrosísima, que asesina gente, que no es una broma, que no es la libertad, no usemos barbijos, libertad, no es una broma, es un peligro. Esa derecha te ve por la calle caminando de la mano dos mujeres y te agarra y te mata. Es decir, es un riesgo de vida o muerte, es terrible esa derecha terrible que existe y que se está reproduciendo, o una izquierda que parece ser una izquierda más reformista, la que se impone, es una izquierda de el voto, el meterse en el Senado, en el Congreso, en el Parlamento, en la no sé qué, tienen miles de nombres, el plebiscito de salida, de entrada, en el medio, así. Cada vez hay una construcción más armada con respecto a eso y parece que fueran las dos únicas alternativas. Y no hay otra, es decir, hay que elegir, hay que ir a votar y están las papeletas y hay que llenar y rápido porque aparece, si no va a venir un nazi que te va a matar, sí o sí, hay que llenar el papel, sí o sí, poner una alternativa y están esas dos. Y resulta que no son las únicas alternativas. Es una mentira, es parte de lo que nos hicieron creer, es parte del truco, es una ilusión. La verdad es que hay múltiples alternativas, múltiples. Hay tantas que apenas las puedo enumerar. Y no solo pasa eso en la vida política de un país o de una sociedad, también pasa a nivel individual y personal, con limitantes estructurales. Como decíamos antes, yo puedo querer tomar una decisión, tener múltiples vías y sin embargo encontrarme con que todas esas vías están totalmente estancadas o imposibilitadas por una sociedad que me está imponiendo la decisión. Entonces, este libro es un libro que es justamente lo que trata es sobre esa contradicción, esa enorme contradicción entre la necesidad de decidir y la posibilidad concreta de hacerlo, en una sociedad que te limita y que te impone. Entonces, por ejemplo, antes hablábamos con Carla, que me dijo que lo había leído el libro. Yo le preguntaba, ¿qué fue lo que elegiste? Porque me parece lo más interesante. Es decir, yo creo que siempre voy a hacer esa pregunta. ¿Qué fue lo que decidiste tú? Porque me interesa mucho. Es decir, no es lo mismo que yo como escritora haga un libro y te imponga cuál va a ser el final, cuáles son los personajes, qué es lo que va a pasar, cuál es la trama, quién se va a pelear con quién. Y entonces tú estés obligada a leerlo así tal cual lo que sucede, a que tú puedas decidir qué es lo que pasa. A mí me importa cuál es tu decisión, a mí me importa saber qué es lo que tú decides. Y si pudieras hacerlo en una sociedad que no fuera tan encadenada como esta, ¿qué decisiones tomarías? Entonces, la primera opción es, una suele decidir si va a ser una trabajadora, es muy común ser una trabajadora, es como el universo más importante, si la mayoría de las mujeres somos trabajadoras, ya sea trabajadoras al interior de nuestro hogar, ya sea trabajadoras en una escuela, ya sea trabajadoras en un hospital, en una fábrica, en miles de lugares donde se puede ser una mujer trabajadora, en la industria de la alimentación, en el cochalullo, barriendo una calle, es decir, una mujer trabajadora es un gran universo, una gran posibilidad de opción, es decir, la gran mayoría estamos en ese lugar, o una mujer que estudia, que suele ser la juventud, ¿no? La juventud, las mujeres que están en las escuelas. Hoy en día en Chile hay una situación convulsiva con respecto a las escuelas, que desde un punto de vista es maravilloso, porque son niñas, mujeres, jóvenes, que están reclamando, que están haciendo tomas, que están haciendo paros, que están haciendo movilizaciones en las calles y todo tipo de iniciativas para mostrar que hay violencia sexual al interior de los establecimientos educacionales. Casi como algo recurrente, casi como la norma, casi como que en todas las escuelas está sucediendo. Violencia sexual y también violencia de otros tipos, que eso ya era algo que se sabía, ¿no? El famoso bullying, etcétera, etcétera. Pero la violencia sexual es algo que están poniendo ellas en el tapete y están manifestándose eso por eso la secundaria. Entonces está bueno también la posibilidad que te da el libro de elegir si ser una mujer trabajadora que está en ese rango, digamos que es una mujer un poco más adulta, si se quiere, o una mujer estudiante, una niña, una joven estudiante que está en la escuela o está en la universidad. Es la primera posibilidad. O también, quien no le pasa de sentirse identificado con algún personaje histórico.
Por ejemplo, en mi caso particular, yo si la cuestión no tiene un personaje histórico, a mí me tiende a aburrir increíblemente. Me gusta la idea de que haya un personaje histórico que esté involucrado y que podamos hablar sobre la base de alguien. ¿Por qué? Porque me parece necesario, porque creo que es necesario, me parece subversivo, traerlas de nuevo, aquellas voces que quisieron aplacar, cuyos libros quisieron olvidar, que borraron, que dijeron no existieron en la historia, que no escribieron libros sobre ellas, que dijeron no, no van más, que quisieron olvidar. Ahí me parece que hay que repetir y repetir y repetir y repetir esos nombres que tanto les molestaron en aquellos tiempos, porque si tanto les molestaron en aquellos tiempos, tanto le van a molestar también ahora. Entonces siempre me gusta a mí hablar de ese personaje, y no necesariamente los más escondidos. Por ejemplo, ahora estamos impulsando un museo obrero Carmen Serrano. Estuvimos en el Carbón, fuimos a Lota, estuvimos tratando como de esa historia sacarla. Pero también las grandes historias internacionales que todo el mundo conoce, que se hicieron la polera, la camiseta de alguien, como por ejemplo Frida Kahlo. Frida Kahlo se hizo la camiseta de miles y miles de marcas alrededor del mundo, y es interesante preguntarse por qué. ¿Qué discusiones plantea? ¿Qué contradicciones plantea? En el feminismo hay una discusión con respecto a Frida Kahlo que es súper interesante. Incluso se llega a preguntar si Frida Kahlo es feminista o no. O sea, a ese nivel. ¿Por qué? Porque ella tiene una problemática ahí con Diego Rivera, con que no puede, con que la crisis, con si estar en pareja, si no. Es decir, esa discusión, digamos, estar en pareja o no en general no, sino la relación entre el hombre y la mujer, está involucrada ahí. Está involucrada ahí, y esa crisis también es importante discutirla, explorarla y ponerla de manifiesto. Es decir, yendo más lejos, ella tiene una relación con Diego Rivera que es opresiva. Diego Rivera es un opresor, claramente se nota, así hay que estar también, como decíamos antes, no hay que querer ver que es un opresor a toda costa. Entonces, ¿cuál es la relación que entabla una mujer histórica como ella con este opresor? Entonces, bueno, está involucrado aquí para tomar la decisión y para que también une haga el ejercicio de tomar la decisión de cortar esa relación, que fue lo difícil del siglo pasado. Recordemos que no es solo Frida Kahlo, que puede ser un símbolo, sino que son cientos y cientos de mujeres a quienes le ha costado la vida, le ha llevado la vida, los golpes, años de matrimonios donde él aporrea, golpea. Es decir, esa es la norma de la heterosexualidad del siglo pasado, casi sin excepción, o sea, o con una minoritaria excepción muy pequeña, que se está recién en este siglo discutiendo y generando una nueva dinámica, ¿no es cierto? Entonces, ella como ejemplificación de esa problemática, como qué tenemos que hacer nosotros en el nuevo siglo, cómo nosotros tenemos que encarar las relaciones en el nuevo siglo, qué decisiones vamos a tomar. Entonces, si él me golpea, o incluso si ella me golpea, ¿qué hago? ¿Cuál es la decisión que voy a tomar? ¿Me voy a quedar? Parece simple, pero no es tan simple. Me voy a ir, pero no es tan simple, porque hay condicionamientos económicos, porque muchas veces él es el que tiene el trabajo estable, etcétera, etcétera. Entonces es un poco un trabajo de qué decisión tomar. En otro tipo de contextos también. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo voy en el transporte público y alguien me mete la mano en el culo? Le voy a decir así, ¿qué pasa si yo voy en el transporte público y alguien me mete la mano en el culo? ¿Cómo debo reaccionar? ¿Cómo reacciono? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Porque ¿qué es lo que pasa? Que me quedo paralizada, ¿no? Y están los estudios, hay estudios, todo así minucioso. Hay gente que aparentemente se dedica a estudiar esto a este nivel, de que las mujeres tienden a quedarse paralizadas por un efecto psicológico del patriarcado, de lo terrible que es. ¿Eso es así o no? ¿Cuál es la reacción desde el feminismo? ¿Cómo nosotros vamos a decir que hay que reaccionar? ¿Hay que pegarle al tipo un combo en la cara, una piña en la cara y lo mato? Ahí, ¡pa!, me entreno para tener unos brazos re fuertes y pegarle no sé, hacerle un kamehameha y dejarlo ahí tirado en el suelo. Tengo que pedir así como ayuda, socorro, socorro, denunciar y hacer que el resto de la gente reaccione y haga algo. ¿Qué hago? ¿Le digo al chofer? ¿Llamo a la policía? No sé. Hay una serie de decisiones, si se quiere, en ese ámbito, muy importante, que tenemos que aprender a tomar. Yo, por ejemplo, fui abusada toda mi infancia. Yo fui 4 años de mi vida abusada sexualmente por un padrastro.
4 años. ¿Por qué? Porque no encuentro un cartel en mi infancia, un profesor, alguien que me diga cómo tengo que reaccionar. No tengo que reaccionar con el silencio. Hay que enseñarle. Yo tengo un hijo. Yo tengo que enseñarle a mi hija cómo reaccionar. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que debe hacer en ese caso? Entonces, bueno, este es un libro que lo que trata de hacer es eso. Es tratar de reflexionar y empujarnos a qué es lo que tenemos que hacer, a pensar, cuáles son las decisiones que tenemos que tomar frente a las enormes tragedias que nos ocurren en la vida cotidiana, que parecen así de pequeñas, que parecen invisibles, que parece que fueran un problema personal, pero no lo son. Son un problema de muchísimas mujeres y muchísimas disidencias, entonces por eso es importante ponerlos de manifiesto acá, discutirlos y traerlos a colación en un libro. Totalmente de acuerdo, Dana. Y voy a aprovechar para hacerle a Vero la misma pregunta que me hiciste tú cuando empezamos a conversar al inicio. Vero, cuando revisaste el libro, ¿qué camino elegiste? ¿Por qué personaje te decidiste? A ver, elegí los tres, la verdad, así uno por uno, en orden. Pero hubiera, o sea, si no hubiera tenido mucho tiempo, elegí a la estudiante, ¿no? Porque es como que mi proceso personal, ¿no? Es claro. La estudiante, ¿no? Que avanza. Pero súper interesante igual todo el libro, porque justamente es lo que a las mujeres se les ha negado tantísimas veces, ¿no? Decidir sobre su vida, sobre acciones pequeñas, cotidianas, ¿no? Como subirse a un bus o estar con alguien, que parece algo sencillo, pero que está lleno de formas patriarcales, ¿no? O sea, todo se ha constituido para darle mayores facilidades al género masculino y para quitarle libertades, agencia, posibilidades, oportunidades a las mujeres. Así se construyó el mundo. O sea, y por eso vemos que es tan difícil identificar para las mujeres la violencia, porque el patriarcado también es muy sutil, ¿no? Y se mete por todos lados, ¿no? A veces es invisible, ¿no? Y está ahí en nosotras mismas incluso, ¿no? Cada vez que tomamos una decisión, con quién estamos, con quién no estamos, qué queremos, si abortamos o no abortamos, o si salimos o no salimos, y con qué ropa, ¿no? Todo el tiempo, nosotras, nuestra mente ya está capacitada para pensar así, ¿no? Porque el sistema heteropatriarcal lo ha hecho así, ¿no? Y nadie nos ha enseñado a decidir, ¿no? Lamentablemente, muchas aprendemos a decidir sobre la base de malísimas decisiones, ¿no? Sobre la base de muchas violencias, de muchos problemas que atravesamos, y ya como que cuando ya tenemos, no sé, 30, 40 y 50, ya estamos como que ya aprendemos algunas cosas, pero no es justo, ¿no? No es justo porque deberíamos saberlo desde pequeñas, ¿no? Desde pequeñas, y por eso es tan útil y tan bueno y tan necesario libros como los que hace Dana, libros como el que estamos presentando ahora, del que estamos hablando, porque necesitamos ese tipo de guías, ¿no? Necesitamos ese tipo de rutas, necesitamos pensar otro tipo de formas de relacionarnos en el mundo, ¿no? Y en general en el colegio esto no nos lo enseñan, y nuestras madres a veces tampoco nos lo enseñan, y nuestras hermanas mayores a veces tampoco pueden enseñarnos, porque ellas también están imbuidas en sus propios problemas, ¿no? Entonces, qué mejor que un libro, que una ruta, ¿no? Que una guía te esté ahí acompañando para poder responder eso que a veces es difícil responderse sola, que es muy difícil responderse sola, que es cómo podemos identificar, librarnos, huir, ¿no? de la violencia patriarcal, machista, de género y que nos rodea, ¿no? Por eso es sumamente meritorio que se hagan este tipo de publicaciones, que se den mayores respuestas, ¿no? A todo lo que las mujeres atravesamos, y desde pequeñas, ¿no? Dana ya lo ha dicho, la mayoría de nosotras ha sufrido algún tipo de violencia sexual, física, psicológica, económica, vicaria incluso.
cuando maternamos, cuando damos a la luz, cuando abortamos, en todo momento, o sea, y no es posible seguir así, ¿no? Por eso se necesitan este tipo de textos, se necesita mujeres movilizadas, se necesita mujeres haciendo política, ¿no? Pensando otras formas de hacer las cosas. Y creo que eso es que quizás el mayor mérito de este libro, que nos da posibilidades, ¿no? Nos da formas de pensar distintas, nos da posibilidades de decidir y de pensarnos, de ponernos en los zapatos de otras, que también es complejo, ¿no? En un sistema social tan individualista, es difícil ponerse en los zapatos de otras mujeres, ¿no? Sobre todo mujeres más empobrecidas, más racializadas, mujeres lesbianas, trans, ¿no? Que a veces desconocemos completamente sus experiencias, de las niñas, ¿no? Nos terminamos olvidando de las infancias cuando crecemos y creo que es completamente imprescindible, sobre todo si tenemos un trabajo feminista, siempre estar pensando en las que no somos, en las mujeres que no somos, ¿no? Y eso es súper importante en todo lo que está haciendo Dana y me parece muy meritorio y la felicito también por eso. Gracias, Vero. Bueno, es lo mismo que haces tú también allá, son esfuerzos que vamos haciendo a nivel, cada uno va poniendo roca sobre roca, porque yo veo lo mismo, veo cómo crece esa biblioteca, es impresionante, es decir, todo ese trabajo ahí que es muy cotidiano y que es muy difícil de hacer, y hay que estar ahí, entonces yo también te quiero agradecer, porque eso nos va posibilitando y nos va dando fuerzas las unas a las otras, es decir, mostrando que sí tenemos un papel que cumplir y que la alternativa es muy simple, que en realidad la alternativa, esa tercera alternativa que no nos dan, mínima, ya la estamos construyendo, la tenemos a la mano, que son estos trabajos que estamos haciendo y cómo unir estos trabajos y cómo terminar de hacer una red que permita que esos trabajos se conviertan en algo fuerte y que se conviertan, ¿por qué no?, en el futuro que necesitamos. Entonces yo creo que esas bibliotecas, esos esfuerzos, esos museos, esos centros de estudios, precisamente esos lugares que están buscando que haya movilización desde las mujeres, que haya organización desde los trabajadores, que los trabajadores hoy en día son una pieza fundamental de la sociedad y que en muchos casos están trabajando 200 millones de horas por mes y cobrando muy poco, entonces también ahí hay una fuerza dormida por ahora, pero que en cualquier momento va a estallar y es necesario que el movimiento de mujeres muestre una alternativa para no repetir los errores que hubo el siglo pasado. El siglo pasado tuvo errores históricos graves, enormes, problemas. Entonces yo creo que la mujer ahí, adelante, tomando la iniciativa y dando muestras también de que lo que hacemos parece poco, parece un trabajo de hormiguita, que apenas se nota que no tiene ninguna recompensa. Si casi la única recompensa es que Vero me diga, noto tu esfuerzo, te felicito, ¿no es cierto? Y que yo le diga a Vero, noto tu esfuerzo, te felicito, es casi la única recompensa que podemos tener al corto plazo, porque en el largo plazo es así como se van construyendo los nuevos cimientos de algo. Entonces, si nosotros mostramos la calidad humana necesaria, si mostramos ¿cómo decirlo?, la forma de atraer nuevamente a todas esas mujeres históricas, disidentes, que dejaron una huella y que es importante mantenerlas vivas en el día de hoy, yo creo que podemos ir marcando una alternativa. Yo sí creo que se puede hacer y que se puede hacer no necesariamente siguiendo a estos caballos dorados, digámosle, o estos caballos de todos colores, ¿no? Hay el caballo blanco, el caballo, no sé, hay colores. Bueno, yo creo que se puede hacer sin seguir esas dos alternativas que históricamente nos han impuesto. El movimiento de mujeres, las disidencias, se ha hecho en las calles, el problema del aborto, como decía Vero, es decir, en el libro también viene involucrado el problema del aborto y la decisión con respecto a eso, y es una problemática fundamental hoy en día que se está todavía peleando en la mayoría de los países, que se está aprobando en algunos, que es limitado en otros. Entonces, por ejemplo, en Chile no bastan las 3 causales,
no basta que solo sean 3 causales, es necesario tener la posibilidad de decidir sobre el propio cuerpo. Y eso todavía no está conquistado. Es un largo camino que tenemos, donde la sociedad se impone, nos limita, como decíamos antes, y no nos permite tomar una decisión tan fundamental como si queremos ser madres o no. Está imponiéndole todavía esa decisión a miles de mujeres y niñas. La violencia sexual que no se detiene, que ahora también se denuncia que está al interior de las escuelas, porque sabíamos que estaban las familias, sabíamos que estaban las calles, pero ahora tenemos la evidencia de que también está al interior de las escuelas. Entonces, por todas partes es necesario que las mujeres planteemos una alternativa a las disidencias, estos trabajadores que también en algún momento tienen que salir a pelear, como ha sido toda la historia del siglo pasado. Eso ha sucedido, entonces va a volver a suceder, y ahí está bueno pensar qué rol vamos a cumplir y cómo podemos ir interconectando estos trabajos. Yo creo que esta charla está buena porque justamente lo que estamos logrando es esto, es decir, bueno, hay un trabajo, hay una iniciativa ahí, hay una iniciativa acá, entonces cómo podemos aunar esas iniciativas y mostrar que justamente esta unidad es lo que nos hace fuertes, indestructible, histórica. De la cosa. Pero me parece importante ese punto. Buenísimo, definitivamente. Y justamente en ese sentido siento que este es un libro que nos pone en aprietos al leerlo, porque yo, al igual que Vero, también tomé los 3 caminos, porque tenía muchísima curiosidad por todas las historias. Pero sí, es súper entretenido. Y hay momentos en los que estás leyendo y luego tienes que decidir a qué página ir, ¿no? Cómo seguir. Y realmente es quedarte pensando, ¿qué hago? Porque estás tan metida en la historia y tú tienes que continuarla y te quedas pensando, ¿qué hago con esto? Porque no estamos acostumbrados a tomar ese tipo de decisiones. Como decía Vero, la educación básicamente es tú sentada escuchando que alguien te dice cómo son las cosas. No te invitan a cuestionarte, no te invitan a que des tu opinión o te dicen que hay distintos caminos o formas de verlo. Simplemente te dicen, es esto y aquí lo tienes. Entonces, un libro que de la nada te dice, no, tú decides, tú ve por dónde vas, te descuadra un poco. Como justamente por eso me llama mucho la atención. ¿De dónde surgió esta idea del libro interactivo? ¿Cómo llegaste a esta idea del formato? Cuando yo era niña, te diré, no sé, 5 años, cuando tenía 5 años, en mi casa yo vivía con mi mamá y antes de que fuera el abuso sexual, antes de ser abusada sexualmente, vivía con mi mamá y mi hermano Alejandro. Y él tenía, mi hermano mayor, 10 años más grande que yo, él tenía unos libros que se llamaban Elige tu propia aventura, que eran unos libros para varón, exclusivamente para varón, porque todas las historias eran historias estructuradas para niños, totalmente varonilmente. Por ejemplo, el robot, así como, ¿a quién le importa un robot? Así, yo nunca jamás me hubiera interesado por una historia de un robot y no sé qué. No, bueno, ¿por qué? Porque típica heteropatriarcado, ¿no? El hombre, el robot, el auto que habla. Bueno, eran todas historias así. Después pasó el tiempo y ahora mi hija ve estas Netflix, y en Netflix aparecen 2 o 3 programitas, como por ejemplo un hombre, de nuevo, un hombre que va por la selva, por la jungla y que puede decidir si se quiere agarrar una serpiente y comérsela o si se quiere comer un cocodrilo o una cosa así, que está de moda, estas cosas de moda que hacen de nuevo para hombres, tipo el Rambo de los hombres que hace Rambo en la selva y bla, bla, bla. Entonces a mí siempre me dio ese punto demasiada bronca por el hecho de que siempre son exacerbadamente cuestiones de hombre. El hombre puede decidir. El hombre tiene el derecho histórico de decidir todo, lo que sea. Y nosotros no tenemos el derecho de decidir nada, ni siquiera algo tan banal como una cosita animada que están dando en la tele de moda. Eso es para los hombres también. Entonces, a partir de eso, yo me acordé y yo quise hacer un libro en donde las mujeres y las disidencias podamos decidir de la misma manera para mostrar que nuestras decisiones también son válidas, que vale lo que hacemos, que vale lo que decimos, que nuestros esfuerzos sí son importantes y sí merecen la pena.
Entonces ahí está para decirle, bueno, yo a mi hermano después se lo voy a mandar a mi hermano. Ahora yo también puedo tener uno de estos libros en mi biblioteca. Le dije a mi hermano, de hecho. Fue lo primero que le dije. Buenísimo, tienes toda la razón. ¿Tú qué piensas, pero también te encuentras con estos problemas con el hecho de ver si es que existe alguna serie o algún libro que justamente los que te permiten decidir o te invitan a hacerlo suelen tener modelos masculinos solamente? Pues sí, es poco común ver creaciones de mujeres y feministas que te den este tipo de interactividad, ¿no? Es, o sea, esos juegos de roles, se podría decir, es un juego de rol, pero en general los juegos de roles son protagonizados por hombres, ¿no? Por guerreros, por reyes, ¿no? Todos los, exceptuando Claro. algunas pocas películas protagonizadas por mujeres guerreras que al final terminan casadas y con hijos y felices con hombres. Eh, Son pocas las posibilidades que tenemos las mujeres de encontrar este tipo de textos que hagan referencia no solamente a nuestras vidas, ¿no? Sino a las vidas en comunidad de muchísimas mujeres, de miles de experiencias que son cotidianas y comunes para todas nosotras, ¿no? Por eso es súper original, a mí me pareció muy interesante de leer, muy rápido también de leer, porque los capítulos son cortitos, ¿no? Me pareció una interesante forma de hacer pedagogía feminista, porque es justamente es que estamos obligadas a hacer pedagogía feminista porque son las generaciones más pequeñas, las nuevas generaciones las que tienen que estar ya con los ojos abiertos a la realidad, ¿no? O sea, no estar esperando los golpes de la vida, se podría decir, de la vida, entre comillas, porque la vida no te golpea el patriarcado. Entonces, y ya, o sea, necesitamos más de esos textos y es bueno porque son expresión de un movimiento social, ¿no? Son expresión de, o sea, por ejemplo, en el tiempo del Ni Una Menos salieron muchos libros de pedagogía para infancias y adolescencias, ¿no? Explicar cómo es el aborto a las niñas y por qué hay que tener el derecho a decidir ser madres o no, ¿no? Explicar estas cosas en lenguaje sencillo, cercano, empático, no es fácil, ¿no? Estamos acostumbrados a hablar entre adultas, ¿no? A hablar con terminologías muy académicas a veces, a hablar como conocedoras de la vida, ¿no? Y nos olvidamos de hablar en un lenguaje que llegue a las nuevas generaciones, a las niñas que están creciendo, que están reproduciendo muchas veces comportamientos de sus madres, ¿no? De sus familiares más cercanos, a los niños también, ¿no? O sea, en todo este tiempo que estamos, mi compañera y yo en la Biblioteca Feminista, por ejemplo, que es una biblioteca comunitaria para infancias, hemos aprendido nosotras más de ellas y de ellos y de ellas que lo que nosotras les hemos dado, ¿no? Porque son impresionantes las infancias de ahora, o sea, el tipo de infancia que tenemos aquí en el centro de Lima, que son infancias muy vulnerables, que viven violencias muy fuertes y que viven abandonadas por el Estado, o sea, les da una forma de pensar distinta, ¿no? Están súper cerca de las protestas, saben lo que está pasando en política, ¿no? Entonces, eh, acercarnos a sus lenguajes, nos hemos dado cuenta por ejemplo, de cómo si los llevamos a un museo, cómo la guía o el guía no les habla realmente a ellos y a ellas, ¿no? Sino que está hablando para adultos, ¿no? Y cuando viene, por ejemplo, a hacer un taller a alguien, nos damos cuenta del desfase, ¿no? Es como que hablarle a adultos y no estamos pensando en los más jóvenes y por eso yo creo que es súper resaltante esto de hacer pedagogía, de estar aprendiendo cómo hablar con las nuevas generaciones, de cómo son las culturas infantiles y juveniles ahora actualmente, qué los motiva, qué los llena, cómo se puede generar un pensamiento crítico, ¿no? Y a la vez así a su lado, empático, ¿no? Eso es bien complejo, ¿no? Y creo que no se está pensando tanto, pero el feminismo sí piensa en esto, eso es importante. El feminismo sí está pensando en esto, pero la educación en general no piensa en las infancias y en las adolescencias, eso es un problema, ¿no? La educación, el colegio, la forma que se nos ha educado es pésima, ¿no?
Y yo creo que el feminismo ahí tiene una labor importante, urgente, que es hacer mucha más pedagogía para todas estas infancias y adolescencias prácticamente abandonadas a su suerte, no solamente económicamente, sino emocionalmente, políticamente, ¿no? Culturalmente. Ahí en el Perú somos un país muy despolitizado, ¿no? A diferencia de otros países, somos el último bastión de la derecha latinoamericana, ¿no? O sea, nosotros ni siquiera tenemos aborto por violación, no tenemos legal, solamente el que el, por algún tipo, o sea, si la madre tiene como que posibilidades de morir, ahí realmente se le permite abortar, pero ni siquiera ahí se le permite abortar, se prefiere que la mujer muera. Entonces, el Perú es uno de los países más atrasados en la cuestión del derecho a decidir de las mujeres sobre su cuerpo, y esto es algo que se concientiza y se mete en las cabezas de los niños y las niñas desde muy pequeños, apoyados por las iglesias y por los medios de comunicación de derecha. Entonces es una situación muy, muy compleja la que vivimos aquí, y por eso siempre estamos mirando con expectativa lo que hacen en Chile, lo que hacen en Argentina, lo que hacen en Colombia, lo que hacen en otros países que prácticamente toda Latinoamérica ya tiene, aunque sea penalizado el aborto por violación, pero nosotras ni eso, ¿no? Lamentablemente sí, por eso este libro es tan importante. Y bueno, nos hemos pasado del tiempo. No sé si Dana, ¿quieres dar tus palabras finales? Bueno, quiero agradecer a Lisbeth, que debe estar, bueno, tras esto. Agradecerle mucho porque creo que Editorial Gafas Moradas efectivamente ha hecho otro de estos esfuerzos que estamos hablando justamente por avanzar en la restauración de nuestra subjetividad, ¿no es cierto? Una cosa así. Así que yo quiero agradecerles mucho y agradecerle a Vero por todo el trabajo que hace, por el esfuerzo por estar acá. A Carla también, que me pareció todo genial, así que te agradezco muchísimo por el trabajo que están haciendo. Nada más, muchas gracias y saludos. Gracias a ti. Verot, ¿quieres despedirte de la audiencia? Sí, también agradecer a Lisbeth por todo ese esfuerzo, el punch que le pone a abrir la puerta a otras mujeres para editar libros feministas. Me parece muy, muy bueno. Hacer más equipos de mujeres, ¿no? Haciendo trabajo feminista en la edición, en el periodismo, en la literatura, en la historia, en la psicología. Es sumamente importante, y qué bueno que estemos aportando todas un poquito para eso. Agradecer a Dana también por todo el esfuerzo que hace por ser tan prolífica también en lo que produce, por siempre estar generando pensamiento crítico y pensando en las mujeres, en hacer alianzas, ¿no? con mujeres de otros países, que es súper importante, ¿no? Hay una frase que es: la solidaridad es la ternura de los pueblos, ¿no? Y eso es como que es la única forma, creo, que tenemos de seguir aumentando lazos. Están tirando bombas, me parece. Está fuerte el conflicto ahorita. Sí, acaban de derogar la medida de inamovilidad. Ya podemos salir a las No calles. puede salir. Pero tengan cuidado, por favor, está lleno de fachos. Está fuerte, están tirando, se escucha. Y nada, agradecer todo el esfuerzo y seguir luchando para que más niñas se libren de la violencia, para que puedan ser felices, para que puedan encontrar, relacionarse de forma sana, integral y sin el patriarcado de por medio, ¿no? Esa es la lucha, ¿no? Acabar con el patriarcado. Muchas gracias a ambas, ha sido un gusto participar de esta conversación y espero que podamos vernos pronto en otra charla como esta o en alguna actividad, quién sabe, presencial. Espero que estén muy bien y muchas gracias a todos y todas por acompañarnos. Chao, chao, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Hasta la próxima.